La gente está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y ustedes solo hablan de dinero. Y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven ustedes? Esta es la historia de cómo un pánico ecologista excéntrico se convirtió en una poderosa industria global. Es una maravillosa oportunidad de negocio, ¿de acuerdo? ¿Quieres clima? Te daremos clima. Hay una gran cantidad de dinero en juego. Se trata de una gran estafa de dinero. No son solo ahora miles de millones, sino que hay billones de dólares en juego. Es una historia de intereses personales y grandes fondos gubernamentales. Gente como yo, nuestras carreras dependen de la financiación de la investigación climática. Esto es lo que he estado haciendo casi toda mi carrera. Esto es lo que los otros investigadores del clima están haciendo con toda su carrera. No quieren que esto termine. Si el CO2 no está teniendo los enormes impactos negativos que afirmamos que estaba teniendo originalmente, ¿cómo vamos a continuar con el negocio? El sustento de mucha gente depende de ello. No van a renunciar a eso. Esta es la historia de la corrupción de la ciencia. No existe una emergencia climática teniendo lugar en este planeta ahora. No hay pruebas de que la haya. La alarma climática es una tontería, es un bulo. Nunca me ha gustado bulo. Creo que estafa es una palabra mejor, pero puedo aceptar bulo. Esta es una historia sobre el acoso e intimidación de cualquiera que se atreva a desafiar la alarma climática. Hablar en contra o acerca del cambio climático de manera algo escéptica era esencialmente un suicidio profesional. Los activistas incluso están pidiendo que se criminalice cualquier escepticismo. Es la historia de un asalto a la libertad individual. Es una forma maravillosa de aumentar el poder del gobierno. Si hay una amenaza existencial en todo el mundo, bueno, vas a necesitar un poderoso gobierno mundial. Ya sabes, para hacerle frente. Vemos todo este tipo de medidas autoritarias siendo adoptadas en nombre de salvar al planeta. De repente tienes a la población bajo control en todo el mundo. La película del clima, la fría verdad. Lo llamábamos progreso industrial. Desde la revolución industrial, el desarrollo de la producción en masa del libre mercado capitalista ha hecho cada vez más bienes cada vez más asequibles a un número cada vez mayor de gente. La producción en masa marchaba de la mano con el consumo de masas. En la era moderna, la gente disfruta de un nivel de prosperidad nunca antes alcanzado en la historia de la humanidad. Pero todo el tiempo se nos dice que estamos destruyendo el planeta. Los ordenadores han calculado lo que nos espera, a medida que producimos y consumimos cada vez más. El tiempo empeorará, el planeta hervirá. Los codiciosos humanos debemos aceptar límites a nuestro estilo de vida. Consumir menos, viajar menos. Los que nieguen la crisis climática no solo están equivocados, son peligrosos, esparciendo el veneno de la duda entre una población crédula. Estos negacionistas deberían ser rechazados y avergonzados y censurados, porque estos negacionistas climáticos son terraplanistas, son anticiencia. Enseñando en la Universidad de Nueva York está uno de los negacionistas del clima, el profesor Stephen Koonin, uno de los principales físicos de América. Fue asesor científico del presidente Obama y vicepresidente y rector de Caltech, uno de los más prestigiosos institutos científicos del mundo. Enseño ciencia del clima a mis estudiantes de la Universidad de Nueva York y siempre les digo, comprobad vosotros mismos los datos o los artículos, y todos salen de este curso con los ojos bien abiertos. El libro más vendido del profesor Koonin argumenta que los principales estudios científicos aceptados por los organismos oficiales no apoyan la noción de que exista algún tipo de crisis climática. Por supuesto que me han llamado negacionista y mi respuesta es, dime lo que estoy negando, porque te estoy citando directamente de los informes científicos oficiales de la ONU.
Dick Lindzen también rechaza las afirmaciones de los alarmistas climáticos. Es uno de los meteorólogos más importantes del mundo. Fue profesor de meteorología en la Universidad de Harvard y en el MIT. Y ha formado parte del panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático, o IPCC. Incluso el IPCC sobre el cambio climático, si va a la sección del grupo de trabajo 1, que es la base de la ciencia, no apoya ninguna de estas afirmaciones. Y te aseguro, habiendo servido en él, que está sesgado. Pero no podrías conseguir que ningún científico real estuviese de acuerdo con alguno de los disparates que se están promoviendo. Will Happer también es un negacionista y es otro de los principales físicos americanos. Ha sido asesor científico de 3 presidentes y catedrático de física en la Universidad de Columbia y Princeton. Existe esa maliciosa idea que se promueve de que la verdad científica se determina por consenso. En la ciencia real siempre hay discusiones. Ninguna ciencia definitiva, ¿sabes? Es solo que es absurdo cuando la gente dice que la ciencia del clima ya está establecida. No existe esa cosa de ciencia establecida, especialmente en el clima. El Dr. John Clauser es uno de los más respetados científicos del mundo. En 2022 fue galardonado con el Premio Nobel de Física. La ciencia que se está haciendo es terriblemente mala, en mi opinión. Hay un gran número de científicos que están en violento desacuerdo. Se refieren a sí mismos como escépticos. Como ya no me preocupa perder la financiación o un trabajo o lo que sea, me considero un negacionista del cambio climático. Estos eminentes y respetados científicos y otros como ellos no son terraplanistas. No niegan la ciencia. Entonces, ¿cuál es la evidencia que les ha llevado a descartar la tontería de los alarmistas climáticos? La ciencia. Se nos dice que las temperaturas actuales no tienen precedentes y son peligrosamente altas. Es posible comprobar si esto es cierto porque tenemos pruebas de la historia climática de la Tierra que se remonta a cientos, miles, incluso millones de años. El desierto de Judea, junto al Mar Muerto. El profesor Neil Saville del Instituto de Física Racca ha venido aquí en busca de pistas. Hace miles de años este lugar estaba bajo el agua y grabada en la roca hay líneas que, si sabes cómo leerlas, cuentan la historia del clima de la Tierra. Y aquí está el clima. Estamos en el lecho de lo que solía ser el lago Lisano. Es un lago que existió hasta el final de la última glaciación. En aquel entonces el nivel del lago estaba tal vez 100 metros por encima de donde nos encontramos. Cuando queremos reconstruir el clima del pasado, tenemos que buscar pruebas, pistas. Y cuando el lago existía, tenía depósitos. Y mirando estas capas de aquí, podemos realmente reconstruir cómo ha cambiado el clima. Agua más caliente significa más vida, la acumulación de más conchas y huesos de criaturas marinas, y otros cambios que se reflejan en las antiguas capas del lecho del lago. Las líneas actúan como una especie, y esta es solo una forma en que los geólogos pueden reconstruir el clima del pasado. En otros lugares podemos ir a cuevas de estalagmitas y ver los anillos anuales que tenemos en las estalagmitas. O podemos perforar núcleos del fondo del océano y luego mirar las capas allí, o en muchos otros lugares. Pero aquí creo que este es uno de los mejores lugares para esto, porque realmente puedes ver realmente cómo ha cambiado el clima. Entonces, cuando miramos atrás en el tiempo, ¿qué encontramos? Durante 200 millones de años los dinosaurios habitaron la Tierra. Una Tierra marcada por fértiles densos bosques rebosantes de vida. Y en ningún momento durante esos 200 millones de años fueron las temperaturas tan frías como las actuales. Si retrocedemos, digamos, 200 millones de años, era tal vez 13 grados más calientes que ahora. Así que desde una perspectiva geológica, esto no es inédito. En los últimos 500 millones de años, las temperaturas han variado enormemente, pero durante casi todo ese tiempo la Tierra estuvo mucho más caliente que hoy. En comparación con los últimos 500 millones de años, la Tierra en este momento está excepcionalmente fría. De hecho, hay muy pocas veces en las que ha estado tan fría.
Está relativamente fría, quizás no la más fría absolutamente que ha estado en 500 millones de años, pero bastante cerca. Estamos en un periodo extraordinariamente frío si nos fijamos en los últimos 550 millones de años. De hecho, solo en otro periodo de tiempo en estos últimos 550 millones de años estuvo la temperatura tan fría como ahora. Los mamíferos que ahora habitan la Tierra comenzaron a evolucionar hace 60 millones de años, cuando el mundo era mucho más cálido que hoy. Si nos fijamos en los últimos 65 millones de años, esto es, después de que los dinosaurios se extinguieran, los mamíferos empiezan a tomar el relevo y nuestros antepasados evolutivos comienzan a vivir en la Tierra. Cualquier periodo de tiempo dentro de los últimos 65 millones de años fue más cálido de lo que es hoy esencialmente. Los mamíferos de la Tierra, incluidos los humanos, parecen prosperar cuando hace calor. Más calor que ahora. No hay duda que caliente es mejor que frío en la historia geológica. Somos una especie tropical. Un ser humano desnudo a la sombra muere a 20 grados centígrados de hipotermia. Evolucionamos en el Ecuador, en África, y la única razón por la que fuimos capaces de salir de allí finalmente era el fuego, el refugio y la ropa. Durante los últimos 50 millones de años, las temperaturas disminuyeron continuamente, sumiendo a la Tierra en lo que los geólogos llaman la edad de hielo del Cenozoico tardío. Todavía estamos en esa edad de hielo. La razón por la que hay todo ese hielo en los polos es porque estamos en una edad de hielo. Todo el mundo lo sabe, quienes saben algo sobre la historia de la Tierra. Esta es una edad de hielo. Estamos al final de un periodo de enfriamiento de 50 millones de años y dicen que hace demasiado calor. Si nos fijamos en los últimos millones de años, vemos un descenso de las temperaturas, y mientras lo hacen, fluctuando entre periodos extremadamente fríos y periodos ligeramente más suaves, los periodos extremadamente fríos se denominan máximos glaciales, cuando el planeta está mayoritariamente cubierto de hielo, y los ligeramente menos fríos se llaman mínimos glaciales, cuando solo hay hielo en los polos. Durante los últimos 10.000 años, afortunadamente, hemos estado en un ligeramente menos frío mínimo glacial conocido como el Holoceno. Con un clima más suave, los humanos empezaron a emerger de sus cuevas y hace varios miles de años vemos el surgimiento de las primeras grandes civilizaciones. En un periodo dichoso que, según muchos estudios, era considerablemente más cálido que el actual. Esto se conoce como el óptimo climático del Holoceno. Se llamó óptimo porque la gente pensaba que más caliente era mejor. Desde entonces las temperaturas han disminuido y han comenzado a fluctuar. En la época romana hubo un periodo felizmente cálido, seguido de un frío brutal y la Edad Oscura. Luego vino el cálido periodo medieval, según muchos estudios tan cálido o más que el actual, seguido de un periodo especialmente frío, conocido como la Pequeña Edad del Hielo, posiblemente la más fría de los últimos 10.000 años. Y aquí está, el periodo cálido romano, la Edad Fría Oscura y el periodo cálido medieval, y luego la muy fría Pequeña Edad del Hielo, a partir de la cual durante los últimos 300 años más o menos nos estamos recuperando. El más largo registro de temperatura en el mundo proviene del centro de Inglaterra, y esto es lo que muestra. Desde lo peor de la Pequeña Edad de Hielo, desde 1650, la temperatura ha subido suavemente, un poco más de 1 grado centígrado. El registro de temperatura del centro de Inglaterra es un tesoro mundial. Es el registro continuo más largo que tenemos. Y ciertamente no es un registro muy alarmante. Comenzó en las profundidades de la Pequeña Edad de Hielo. Puedes ver el ligero calentamiento que siguió a la Pequeña Edad de Hielo. Y ciertamente no hay nada muy alarmante sucediendo hoy, al final del registro. La mayor parte del calentamiento que estamos observando hoy es la recuperación de la Pequeña Edad de Hielo, sea cual sea su causa. Bueno, ya sabes, estamos hablando de todo el periodo industrial, de alrededor de 1 grado centígrado. Para poner este grado en perspectiva, veamos el Central Park de Nueva York. Los registros muestran que no ha habido cambio global en la temperatura aquí desde 1940, pero de un año a otro, la temperatura media puede variar en 3 grados centígrados, sin que muchos neoyorquinos se den cuenta. De hecho, entre el año más cálido en la década de 1960 y el más frío en 2000, hay una diferencia de 5 grados centígrados. La temperatura media de este día en este año podría ser 5 grados diferente de la temperatura media, hace un año o 2 años. ¿Sabes? Cuando oigo gente pontificando sobre 1,5 grados que conducen al fin de la civilización, pienso que han estado fumando algo. Ya sabes, ¿estás loco?
Según las lecturas de termómetros desde 1880, ha habido un muy leve aumento de temperatura. Solo estirando el eje Y de este gráfico, el aumento ya sí es notable. Esta es la línea ascendente utilizada por los organismos oficiales como prueba de calentamiento global. ¿Pero es exacto? El profesor Ross McKittrick es un experto en análisis estadístico en la Universidad de Guelph. Notó algo extraño en los registros termométricos modernos. Termómetros incluso en la misma región dan lecturas muy diferentes, dependiendo de dónde se encuentren. Me interesaba la cuestión de cómo explicar el patrón espacial del calentamiento, así que en algunos lugares se calienta mucho y en otros lugares no se calienta tanto. Y resulta que está estrechamente correlacionado con el patrón espacial de la actividad económica. Donde hay más gente y hay más actividad humana, hace más calor. Esto se conoce como el efecto isla de calor urbano. El efecto isla de calor se da en Londres. Si te fijas en Londres, que tiene muchos edificios, mucha actividad, tiende a haber unos pocos grados centígrados. Cierto, incluso hasta 4 o 5 grados centígrados más caliente que en la afuera. Se trata de un fenómeno de urbanización. Hoy en día el efecto obvio es que el hormigón retiene el calor. Y esto puede ilustrarse con el mapa de calor, por ejemplo, de satélite en París. El centro de París puede estar hasta 5 grados centígrados más caliente que el campo circundante. París, Londres, Pekín, Shanghái, lo que quieras, Nueva Delhi, todas ellas. Absolutamente demostrado estos efectos. ¿Cómo ha afectado esto al registro oficial de temperatura? A principios del siglo XX era normal instalar termómetros meteorológicos a las afueras de la ciudad, lo suficientemente cerca como para leerlos todos los días, pero lejos del calor de la vida urbana. Pero a lo largo del siglo XX esas ciudades se han expandido. Los suburbios se han extendido, hay más carreteras, más coches. Termómetros que antes estaban fuera de las ciudades, ahora están rodeados por centros comerciales, oficinas, fábricas y casas. Estas ciudades y todos los sitios donde se encuentran normalmente los termómetros, todos han crecido en población, digamos, desde 1880. Tiene edificios creciendo alrededor de los termómetros. Tiene aparcamientos, así que tienes todas esas influencias no climáticas que están afectando a las temperaturas, lo que plantea interrogantes sobre la calidad de los datos de esos termómetros para controlar el calentamiento global. Para corregir esta corrupción de los datos, hay una solución obvia: utilizar solo los registros de las estaciones rurales, que han sido menos afectadas por el desarrollo urbano. Esto ha sido realizado por un equipo dirigido por el Dr. Wilson. Hemos combinado las mejores estaciones rurales. Cualquier cosa que podamos corregir, lo corregimos, y mostramos que si no se utilizan los datos y se utilizan solo las rurales, se obtiene una imagen muy diferente. Según los registros rurales, las temperaturas aumentaron desde la década de 1880, pero alcanzaron su máximo en la década de 1940. Después hubo un marcado enfriamiento hasta la década de 1970. Después de eso, las temperaturas se recuperaron hasta el día de hoy y son apenas superiores a las de la década de 1940. Lo que vemos es que básicamente tiene un calentamiento desde 1900 a 1850 más o menos, hasta los años 1930 y 40, y empezó a calentarse y luego a enfriarse de forma sustancial hasta los años 70, 1976 más o menos. En lugar de una larga tendencia sistemática al calentamiento, tiene una variabilidad multidécada o como cada 50-60 años más o menos. No solo son los termómetros rurales los que muestran poco calentamiento. Los barcos mercantes y otros buques han estado midiendo la temperatura del mar desde el siglo XIX. En rojo vemos registro terrestre desde la década de 1860, que ha sido inflado por los termómetros urbanos. Pero en azul, que tenemos el registro de temperatura del océano, vemos que alrededor de 1900 los dos comienzan a divergir. Los registros oceánicos muestran mucho menos calentamiento en el siglo XX y el patrón se asemeja más al registro de temperatura rural. Se supone que el mar no está contaminado por el efecto isla de calor urbano. Esto es lo cierto, ¿no? Entonces, cuando comparamos los dos registros dentro del rango de incertidumbre, este comportamiento realmente encaja. Los científicos también han estudiado el cambio de temperatura, observando los anillos de los árboles, lo que de nuevo muestra muy poco calentamiento. Hay un aumento suave hasta mediados del siglo XX, un enfriamiento hasta el año 70, seguido de una leve recuperación. Una vez más se ve que las temperaturas actuales son apenas diferentes a los de los años 30 y 40, y el patrón se parece mucho al de las temperaturas rurales. También los satélites parecen contar una historia diferente.
Nuestra capacidad para medir la temperatura global con precisión dio un salto adelante cuando los satélites comenzaron a orbitar la Tierra. Uno de los científicos pioneros en el uso de satélites para medir la temperatura es el Dr. Roy Spencer, quien en la década de los 80 era el científico jefe del clima en el Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA. Estábamos discutiendo durante el almuerzo, ¿no hay alguna manera de que podamos usar satélites para monitorizar las temperaturas globales? Porque, como sabes, la red de temperatura de termómetros es bastante escasa en todo el mundo. Así que es difícil obtener una temperatura global. El desarrollo del Dr. Spencer de los satélites meteorológicos fue revolucionario. Él y su colega, el profesor John Christie, han sido galardonados con la medalla de la NASA por logros científicos excepcionales. Nuestros datos satelitales comienzan en enero de 1979. Fue entonces cuando tuvimos cobertura global completa. Y la tenemos hasta el presente. Había una pregunta crítica sobre la temperatura, que los satélites estaban singularmente bien equipados para responder. ¿Ha habido un calentamiento espurio que se ha colado en el registro global sobre la Tierra? ¿Que es solo el resultado de un aumento de la población? Y eso es algo que hemos estado analizando y trabajando mucho últimamente, y estamos encontrando que, especialmente la zona urbana, es grande. Y desde 1880 la mayor parte del calentamiento parece que se debe al efecto isla de calor urbano. Tenemos la suerte de contar con unos pocos científicos independientes como John Christie y Roy Spencer, con sus mediciones satelitales de la temperatura. ¿Sabes? Antes de que empezaran a publicar esto, los registros de temperatura en el suelo estaban disparándose y estaban subiendo, ¿sabes? Como locos. Sin límites, pero ahora tienen que lidiar con el hecho de que existe este modo independiente y probablemente mejor de medir la temperatura de todo el globo. No es alarmante en absoluto. Las pruebas de múltiples fuentes coinciden ahora en que el registro oficial de temperatura global utilizado por los gobiernos mundiales y reportado en los medios de comunicación mundiales muestra demasiado calentamiento durante los últimos 120 años. Inflado artificialmente por el efecto isla. Si se mira el registro de los globos meteorológicos, el registro por satélite, el registro rural, el registro del océano, no se calienta tanto como la Tierra. Todas estas indicaciones muestran que el gran pulso de calentamiento en el registro se debe al registro terrestre del hemisferio norte, y ahí es también donde la mayor parte de la contaminación de los datos está ocurriendo. Pero del leve calentamiento que ha tenido lugar en los últimos 300 o 400 de años, ¿puede algo de él ser atribuido a las emisiones humanas de CO2? La ciencia parte 2. El CO2. El profesor Heinrich Schwermack está visitando la Universidad Hebrea de Jerusalén y dando un paseo por el Jardín de la Evolución, dedicado a preservar las especies de plantas más antiguas de la Tierra. Estas plantas no son solo agradables a la vista, también pueden informarnos sobre los niveles de CO2 en la atmósfera en el pasado geológico de la Tierra. Lo que tenemos aquí es un ginkgo, y en realidad es un fósil viviente en el sentido de que este tipo de árbol apareció por primera vez hace unos 270 millones de años. En vez de la hoja hay lo que llamamos estomas, las células por donde se puede absorber el CO2. En realidad están midiendo la cantidad de CO2 presente en la atmósfera y luego ajustan el número de estos estomas en función de la cantidad de CO2 que hay. Y observando los fósiles y midiendo cuánto hay en una época diferente nos dice algo sobre cuál fue el nivel de CO2 en el pasado. Así que cuando miramos atrás en el tiempo, ¿qué es lo que encontramos? Durante casi todos los últimos 500 millones de años, el nivel de CO2 en la atmósfera ha sido muy superior al actual. Incluso con la contribución de la industria moderna, los niveles de CO2, según los estándares geológicos, el nivel de CO2 atmosférico actual está cerca de ser tan bajo como nunca lo ha sido. En la actualidad tenemos cerca de 400 partes por millón. Hace 50 millones de años podría haber sido de 2000 partes por millón, así que teníamos una concentración mucho mayor de CO2 en el pasado. Creo que las estimaciones actuales de CO2 global son de 423 o más o menos partes por millón hoy. Si miramos a través del Fanerozoico los últimos 550 millones de años, observaríamos CO2 del orden de 7000 partes por millón. El CO2 es el alimento de las plantas y el resultado de niveles mucho más altos de CO2 atmosférico en el pasado fue un mundo mucho más verde.
Los periodos de CO2 elevado tienden a ser periodos de enorme biodiversidad en el planeta. De hecho, padecemos una gran escasez de CO2 hoy día si lo comparamos con los últimos 550 millones de años. En lo más profundo del máximo glacial más reciente, la cantidad de CO2 en la atmósfera descendió tanto que toda la vida en la Tierra estuvo cerca de la extinción. Dicen que el CO2 está más alto que nunca, desde hace 100.000 años, pero lo que no te dicen es que en ese mismo periodo el CO2 cayó tan bajo que toda la vida estuvo a punto de morir en la Tierra. Hace 20.000 años el CO2 estaba en un nivel más bajo de lo que ha estado en ningún otro momento en la Tierra, 180 partes por millón. Si hubiera bajado otras 30 partes por millón, estaríamos todos muertos. Hay un punto mínimo de CO2 donde la fotosíntesis se vuelve tan ineficiente que la vida vegetal moriría. En ese momento todo lo demás empieza a perecer. Durante el último máximo glacial, hay buena evidencia de que en muchas partes del mundo hubo inanición de las plantas por falta de suficiente CO2. Por lo tanto, debemos estar muy agradecidos a que los niveles de CO2 estén empezando a subir. Todavía estamos lejos de la media histórica, que serían varios miles de partes por millón. No hay suficiente combustible fósil para llegar hasta ese nivel, pero al menos estamos haciendo un comienzo. Pero, ¿ha afectado el pequeño aumento reciente de CO2 a la temperatura? Le mostraríamos ahora una imagen del CO2, pero no podemos porque es invisible. El CO2 constituye una pequeña fracción de los gases de la atmósfera, solo un 0,04%. Es solo uno de los 25 gases de efecto invernadero que tomamos en su conjunto. Forman solo una parte del complejo sistema climático de la Tierra. ¿Qué prueba hay que este gas traza esté teniendo algún impacto en el clima? Si fuera cierto que los altos niveles de CO2 causaran mayores temperaturas, deberíamos ser capaces de verlo en la historia climática de la Tierra. Aquí los científicos están perforando en antiguos núcleos de hielo. Estos núcleos nos hablan acerca de las temperaturas y los niveles de CO2 en el pasado. Los científicos han encontrado ciertamente un vínculo entre la temperatura y el CO2. El problema es que el vínculo es justamente el contrario que se predica. Es cierto que en los últimos millones de años de la edad del hielo en la que estamos ahora, el CO2 y la temperatura están correlacionados. Pero si el CO2 es la causa, debería de cambiar primero, y la temperatura tendría que cambiar después. De hecho, cuando se miran los datos, muy específicamente se ve exactamente lo contrario. La temperatura empieza a subir primero, y es después, del orden de un siglo o unos cuantos siglos después, cuando empezamos a ver un aumento del CO2. Hace tiempo que se sabe que la temperatura de hecho se mueve primero. Así la temperatura sube y el CO2 sube después. La temperatura baja y el CO2 baja después. Las glaciaciones comienzan cuando el CO2 está en su máximo y las glaciaciones terminan cuando el CO2 está en su mínimo, lo que es exactamente lo contrario de lo que ocurriría si el dióxido de carbono controlara. La cuestión de si el dióxido de carbono impulsa el clima se resuelve fácilmente. Se puede mirar atrás en el tiempo durante cientos de millones de años los niveles de CO2 y se ve que han cambiado radicalmente muchas veces. ¿Provoca ello cambio de temperatura? No, de ninguna manera. El CO2 nunca ha causado cambio de temperatura en el pasado. Nunca. Tampoco está claro que en los últimos tiempos el CO2 esté teniendo algún efecto sobre la temperatura. Aquí vemos la producción industrial de CO2 desde 1750. Desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX solo hubo un ligero aumento. No es hasta la década de 1940 cuando la producción industrial de CO2 comienza a despegar. Pero esto no coincide con el registro de temperatura. Según los termómetros rurales, la mayor parte del calentamiento durante los últimos 200 años ocurrió antes de la década de 1940 y apenas ha cambiado desde entonces. Uno de los bochornos que al IPCC no le gusta mencionar es que los años 30, cuando la influencia humana era mucho menor, fueron particularmente cálidos. Es el enigma, que en la primera parte donde tenemos un calentamiento tan brusco, desde los años 1900, 1930 y 1940, el CO2 nunca podría causar ese aumento de temperatura. Que los años 30 y principios de los 40 fueran tan calurosos es desconcertante. Más desconcertante aún es lo que ocurrió después. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el CO2 estaba realmente subiendo, y sin embargo la temperatura estaba bajando. Entre los años 40 y 70, mientras el CO2 seguía subiendo, la cosa empezó a enfriarse. ¿Qué pasó? Los periodistas escribían sobre la llegada de una glaciación. Salió en las portadas de la revista Time. La nueva era glacial fue la gran historia de los años 70. Y desde los años 70
Según los modelos climáticos por ordenador, durante la última mitad del pasado siglo el aumento de CO2 debería haber provocado este aumento de la temperatura. Pero según múltiples mediciones de satélite y globo, lo que realmente ocurrió fue esto. Bueno, lo que hemos encontrado en los datos de los satélites es que la atmósfera global no se está calentando tan rápido como los modelos climáticos dicen que debiera. Ahora hay un par de docenas de modelos climáticos en los que se está trabajando durante décadas. Se han invertido miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de dólares en estos modelos climáticos y encontramos que en general prácticamente todos los modelos climáticos producen demasiado calentamiento durante este periodo desde 1979 hasta el presente. Ahora incluso si decimos que los termómetros de superficie son correctos, todavía no producen tanto calentamiento como la mayoría de los modelos climáticos dicen que debería haberse producido, digamos en los últimos 50 años. Los modelos individualmente e incluso colectivamente, cuando hacemos la media de todo ello, en los llamados modelos conjuntos, no aciertan. Ya puedes ver que el principal apoyo del movimiento de alarma climática, que son estos enormes modelos informáticos, están claramente equivocados, no concuerdan con lo que observamos. Y todos ellos están funcionando demasiado calientes. No consiguen que la distribución geográfica de las temperaturas sea parecida. No reproducen los ciclos del niño y la niña. Son solo disparates. Todos los modelos climáticos están basados en la suposición que el CO2 causa el cambio de temperatura, pero las observaciones reales y la evidencia histórica sugieren claramente que no es así. Sí, yo afirmo que no hay conexión alguna entre el CO2 y el cambio climático. En mi opinión, todo es una chorrada. No es cierta la idea de que la Tierra esté más caliente ahora que en el pasado. Es mentira. No hay verdad en que el CO2 esté más alto de lo que debería ser. Eso es mentira. El clima de la Tierra ha cambiado muchas veces a lo largo de su larga historia. Y lo hará, seguirá cambiando sin nuestra ayuda. El clima siempre cambia. ¿Quién niega el cambio climático? Si siempre está cambiando. Pero si el CO2 no provoca el cambio climático, ¿qué lo hace? La ciencia, parte 2. La naturaleza. En la atmósfera de la Tierra hay poderosas fuerzas trabajando. Y quizá la más poderosa de todas sean las nubes. El CO2 carece de importancia en el control del clima de la Tierra. Lo importante son las nubes. Las nubes no absorben nada de energía. Simplemente reflejan toda la luz del sol de vuelta al exterior, al espacio. Grandes nubes blancas y brillantes. Si miras hacia la Tierra verás montones y montones de ellas. Y varían dramáticamente de un día para otro. Eso es cientos de veces más potente que los efectos triviales del CO2. Pero, ¿qué controla el número y la densidad de las nubes en la Tierra? El profesor Henrik Svensmark del Instituto Nacional del Espacio de Dinamarca está en Jerusalén con el astrofísico Nils Savive. Juntos han estado explorando la variación de las nubes y su efecto en el clima. Y curiosamente han encontrado un vínculo entre las nubes y la explosión de supernovas lejos en nuestra galaxia. Cuando tenemos grandes estrellas, estas no viven mucho tiempo, relativamente. Solo quizá unos pocos millones de años. Hasta 40 millones de años, pero terminan su vida en una enorme explosión que llamamos una supernova. La explosión de una supernova manda grandes cantidades de escombros, diminutas partículas subatómicas cargadas, conocidas como rayos cósmicos, que viajan casi a la velocidad de la luz. Y al chocar con la Tierra, se convierten en semillas que atraen el vapor de agua formando nubes. El profesor Savive observó que la cantidad de nubosidad en la Tierra está relacionada con nuestro viaje alrededor de la Vía Láctea. A medida que nuestro sistema solar orbita la galaxia durante millones de años, pasa a través de los brazos espirales de la galaxia, densos cúmulos de estrellas. Al hacerlo, estamos expuestos a más o menos rayos cósmicos que forman nubes, y esto corresponde a los cambios históricos de temperatura en la Tierra. Lo realmente alucinante es que usando la geología se puede reconstruir el clima en la Tierra durante los últimos 1000 millones de años y se puede reconstruir nuestro viaje galáctico. Y ambos cuentan la misma historia.
Pero, ¿qué pasa con la temperatura a escala de tiempo más corta? El Sol, nuestra fuente de calor y luz, un hervidero de gigantescas tormentas magnéticas que varía en fuerza y número con el tiempo y que nos afectan directa e indirectamente. Cuando está muy activo, el Sol envía ráfagas gigantes de viento solar a través del sistema solar. El viento solar nos calienta indirectamente, actuando como una barrera limitando el número de rayos cósmicos formadores de nubes que llegan a la Tierra. Así, desde el Sol, tenemos el viento solar que transporta el campo magnético del Sol a una gran distancia y funciona como un escudo contra los rayos cósmicos. Cuando el Sol está más activo, el viento solar es más fuerte. Tenemos menos rayos cósmicos alcanzando el sistema solar interior y alcanzando la atmósfera. Y las nubes que se forman entonces son menos blancas, reflejan menos luz del Sol, lo que significa que va a hacer más calor aquí en la Tierra. Aquí hay una reconstrucción del océano durante miles de años, y aquí hay una de la actividad solar durante el mismo periodo. ¿Qué está causando que la temperatura del océano cambie? Son claramente las variaciones en la actividad solar. Puesto que el IPCC está decidido a seguir con una narrativa en la que solo el CO2 puede causar el cambio climático, ha apagado el Sol esencialmente. ¿Por qué? Porque el Sol es solo un trasfondo para ellos, como que no hace nada. El astrofísico Willy Sohn decidió mirar de nuevo a la temperatura rural de los últimos 150 años. Luego observó un registro de cambio en la actividad solar durante el mismo periodo. Para el Dr. Sohn era obvio que se trataba del Sol, no el CO2, el que cambia la temperatura. A partir de 2023, el IPCC dice esto, que el Sol tiene absolutamente cero posibilidades de explicar los cambios del sistema climático a gran escala. Digamos que el calentamiento global en el hemisferio norte, nosotros decimos que no, podemos demostrarlo fácilmente. De todo él es cero para el CO2 y 100% para el Sol. ¿Qué os parece? ¿Por qué esto y otros estudios nunca se mencionan en los principales medios de comunicación? Y si el cambio climático es natural, ¿qué debemos pensar del supuesto aumento aterrador de los fenómenos meteorológicos extremos? De la ola de calor, de los huracanes y de los incendios forestales, sequía y demás. La ciencia parte cuarto, clima extremo. Mi primer instinto como científico, y lo que enseño a mis estudiantes, es, bueno, analicemos los datos. Y cuando haces eso descubres, como se puede leer en los mismos informes del IPCC, que es bastante difícil encontrar tendencias en los fenómenos extremos, y mucho menos atribuirla a la influencia humana. ¿Sabes? Llevan décadas poniendo la idea en la cabeza de la gente de que siempre que hace mal tiempo es el cambio climático y los gases de efecto invernadero. Creo que la gente a esta altura no puede evitar quererlo. Si hay una ola de calor, inmediatamente todo el mundo está pensando, oh, ¿qué le estamos haciendo al tiempo? Si alguien dice en las noticias, este es el día más caluroso desde 1980 o algo así. Bueno, puedes buscar los registros de temperatura y ver por ti mismo si fue de hecho más caliente en la década de los 30, como suele ocurrir. Los registros de temperatura de Estados Unidos son los mejores del mundo, y aquí está el registro oficial del gobierno de Estados Unidos, de la ola de calor en los Estados Unidos durante el siglo pasado. Muestra muy claramente que la década de 1930 fue mucho más propensa a la ola de calor de lo que es hoy día. No solo había más olas de calor en los años 30, las olas de calor entonces eran mucho más calientes que las de hoy. Asimismo, las cifras oficiales muestran que el número de días calurosos en los Estados Unidos han disminuido notablemente. Los Estados Unidos eran mucho más calurosos en la década de 1930. Dakota del Norte alcanzó 49 grados centígrados, como Dakota del Sur también. Wisconsin llegó a los 46 grados centígrados. Este tipo de temperaturas están completamente fuera de rango de lo que la gente experimenta hoy día. Un error común es suponer que una media de temperatura más alta implicaría un tiempo más caluroso, pero esto no es cierto. Esto es de nuevo el registro de temperatura del centro de Inglaterra, el registro de temperatura instrumental más antiguo del mundo. Las temperaturas estivales durante los últimos 340 años, desde el final de la pequeña edad de hielo, apenas han cambiado. Son las temperaturas invernales las que han aumentado ligeramente. El clima de la Tierra no se ha vuelto más caliente, se ha vuelto más suave.
Eso se ha observado en todas partes del mundo. Si nos fijamos en los registros de temperatura, las temperaturas máximas casi no han cambiado. Pero las temperaturas mínimas durante la noche o en el invierno están subiendo un poco. No mucho, pero se puede medir. Cuando la media sube, se debe realmente más a las temperaturas más frías volviéndose un poquito más calientes. Así que la temperatura se vuelve más suave en lugar de más caliente. ¿Qué pasa con el creciente número de incendios forestales de los que se nos habla tan a menudo? Si nos fijamos en el número real de incendios forestales observados por los satélites, el número real está bajando. Aquí hay una estimación global de los incendios forestales desde 1900. Muestra un claro descenso. Y aquí está el registro de áreas afectadas por incendios en Estados Unidos. Esto demuestra que los incendios fueron mucho peores en la década de 1930. De 1930 y de 1920, cuando se miran los datos, la cosa era enorme, de 5 a 10 veces mayor que el nivel actual. ¿Y los huracanes? Los Estados Unidos tienen con mucho el mejor registro de actividad de huracanes en el mundo. En los últimos 120 años no hay ningún cambio global. De hecho, la tendencia es ligeramente a la baja. Cuando miras los datos de los huracanes, técnicamente ciclones tropicales, como ves, no hay una tendencia a largo plazo. ¿Y en el resto del mundo? He aquí un gráfico de actividad global de huracanes durante los últimos 40 años. Los huracanes existen desde siempre, ya sabes. Tenemos buenos registros en directo de huracanes y no ha habido cambio en su frecuencia. Incluso el IPCC lo admite. ¿Y el de hielo de los casquetes polares y la sequía? Aquí hay un registro por satélite de temperatura en la Antártida, desde finales de los 70, y no muestra aumento ninguno. Y aquí está el registro de sequía global desde 1950, y no se observa ningún aumento. Se supone que los osos polares se están extinguiendo, pero los estudios sugieren que ese número está creciendo. La Gran Barrera de Coral también ha alcanzado recientemente niveles récord. No existe una emergencia climática que esté teniendo lugar en este planeta ahora. No hay pruebas de que la haya. Sí, la historia de los fenómenos climáticos extremos es simplemente absurda. No hay base para ello en absoluto. Simplemente se basa en la propaganda. Los datos muestran lo contrario. Te he mostrado los datos oficiales, la ciencia oficial. Dime lo que estoy negando. La alarma climática es un disparate, ya sabes. Un bulo. Nunca me ha gustado la palabra bulo. Yo creo que estafa es una palabra mejor. Pero estoy dispuesto a aceptar bulo. Pero ¿por qué se nos dice una y otra vez que el caos climático provocado por el hombre es un hecho científico indiscutible, más allá de toda duda? Para responder a esto debemos examinar el llamado consenso sobre el cambio climático. Hasta los años 80 el calentamiento global era poco más que un excéntrico cuento de miedo contado por ecologistas radicales. Pero entonces la causa fue recogida por un ambicioso joven, senador Al Gore, que pronto se convertiría en vicepresidente. $1.000 millones al año de dinero público se pusieron a disposición de la investigación sobre el cambio climático. Esta cifra aumentó rápidamente a 2.000 millones. A partir de ese punto, investigadores científicos en varias disciplinas empezaron a solicitar esta financiación climática. Si quieres optar a dinero que está etiquetado como clima, bueno, coge lo que sea que estés haciendo y le añades un poco de lenguaje climático. Y ya está, financiación. Si estudia los hábitos sexuales de las cucarachas, añadirá el impacto del clima. Así que todo lo que tengo que hacer es añadir un poco de palabrería a mi solicitud de subvención para explicar cómo. Bueno, me preocupa que el cambio climático signifique la muerte de todos los arces, así que de inmediato usted califica para la financiación. Académicos de todo el mundo hacen cola para la financiación climática. El clima se convirtió en una área de interés nueva y excitante para los sociólogos, biólogos, profesores de literatura inglesa, profesores de estudio de género y muchos más. Y también sirvió para crear una comunidad
Quiero decir, ya sabes, ahora eres un climatólogo, aunque no sepas nada sobre la física del clima. Se publican miles de artículos sobre el cambio climático y la prostitución, el cambio climático y la cerveza, el cambio climático y la peste negra, el cambio climático y discapacidad, el cambio climático y todo lo imaginable. Hay una lista casi cómica de estudios publicados. Solo hace una búsqueda en Google sobre cambio climático y sale todo. Pocos de estos papeles se cuestionan si el efecto del cambio climático era realmente cierto. Después de hacer la investigación y escribir el artículo, a veces encuentras que no hay ningún efecto en absoluto del clima, pero aún así tienes que decir en tu artículo, oh sí, el cambio climático es real y solo necesitamos seguir estudiando un poquito más para ver. Dado que tampoco de estos llamados estudios climáticos desafiaron la idea del estudio climático, se declaró que existe un consenso científico. El cambio climático debe ser cierto. El clima también se convirtió en un nuevo foco de atención para los organismos de investigación financiados por el gobierno. La investigación científica en los Estados Unidos tiende a estar financiada principalmente por subvenciones gubernamentales. Y así, cuáles sean las subvenciones que ofrece el gobierno, determinan en gran parte la ciencia que se hace. Fue durante la Guerra Fría cuando se establecieron muchos organismos gubernamentales de investigación. Pero al final de la Guerra Fría y la presión por reducir el gasto público ha dejado a muchos de ellos luchando por poder justificar su financiación. El Congreso de los Estados Unidos solo financia problemas, bueno, investigación sobre problemas. Tanto si es dinero que va a la NASA o al NOAA, o a la Fundación Nacional de la Ciencia o al Departamento de Energía, o cualquier otra superletra, ya sabes, cualquier organización, siempre ha sido un problema justificar tu investigación o tu existencia, tu raison d'être. Y sí, el clima fue un regalo del cielo. Si el Congreso está dispuesto a pagarte para encontrar pruebas del calentamiento global, caramba, como científicos vamos a ir y a encontrar pruebas de ello, porque eso es lo que nos pagan por hacer. Y adivina que si no encuentras pruebas, o dices que la evidencia sugiere que no es un problema, tu financiación termina. Esto corrompe totalmente nuestra forma de ver la ciencia. ¿Quién era el famoso gángster al que le preguntaron ¿por qué robas banco? Y él dijo, bueno, porque allí es donde está el dinero. La alarma climática trajo fondos, y cuanto mayor la supuesta amenaza, más fondos parecían llegar. La ciencia financiada con fondos públicos ahora tenía un interés financiero directo en hacer sonar la alarma. Pero hay un gran incentivo para exagerar o para hablar con hipérbole, incluso si los datos no apoyan exactamente lo que estás diciendo, porque eso es lo que trae los fondos. Yo estaba en este barco, yo era alguien que estaba defendiendo bastante el cambio climático como estudiante de posgrado, porque la verdad es que no le di demasiada importancia. Pero yo pensé, bueno, está trayendo mucha atención, trae una tonelada de dinero a la ciencia de la Tierra. Incluso si no me creo toda la exageración, ¿cuál es el problema? A finales de los 90, lo que había empezado como un cuento de miedo medioambiental estaba ganando pulso. El carro del clima. Los gobiernos occidentales y sus altos funcionarios estaban más que dispuestos a abordar el problema climático. Se recaudaron impuestos ecológicos y se amplió la regulación, y esto a su vez generó más empleo y actividades relacionadas con el clima. Tomemos, por ejemplo, el sector bancario y le decimos a un banquero que queremos que presente informes a la Comisión Reguladora sobre cómo va a afectar a su banco el cambio climático. Bueno, un banquero no sabe nada sobre ese tema, entonces ellos tienen que encargar estudios académicos y, por supuesto, los académicos están encantados de venir y decirles, bueno, va a ser terrible para su banco, va a causar todo tipo de problemas y tienes que darnos dinero para investigar esto. Las subvenciones verdes y la regulación significan que ahora se podía ganar dinero con el clima. Surgieron empresas de energía renovable, las consultoras ofrecían asesoramiento sobre lo que llamaban sostenibilidad y cumplimiento climático. Es una maravillosa oportunidad de negocios, ¿vale? ¿Quieres clima? Te daremos clima. Solo la industria de la renovable ahora factura más de $1 billón al año y se espera que duplique en los próximos años. Lo que solía ser una industria artesanal ha florecido hasta convertirse en una parte importante de la economía mundial. El crecimiento de esta industria climática ha vivido una explosión de empleos verdes muy bien remunerados, directores de sostenibilidad, asesores de compensación de carbono, consultores ESG, abogados de cumplimiento climático e incontables más.
empezaron a llegar estudiantes a nuestros departamentos como los departamentos de Ciencia de la Tierra centrados en el clima. Eso nunca había ocurrido antes, para empezar a mirar su perspectiva de carrera. Y son inteligentes y miraban quién contrataba. Y el hecho del asunto era que todo en el mercado de contratación tenía clima en algún lugar unido al nombre. Empecé a ver hace unos años programas como un máster en finanzas climáticas. Y pensé, ¿qué demonios son las finanzas climáticas? Yo entendería lo que es un máster en finanzas, pero ahora necesita una universidad que enseñe este programa. Necesitas profesores de finanzas climáticas. Todas las escuelas o universidades o empresas tendrán una oficina del clima o funcionarios del clima y un programa climático. Y si nos fijamos en cualquiera de estas instituciones o empresas, verás que todos se han inscrito a ello y cualquiera que no haya firmado estará bajo presión. En la última reunión del IPCC de la ONU financiado con fondos públicos, 70.000 delegados volaron de todo el mundo. Burócratas gubernamentales, ecologistas de ONG, consultoras de secuestro de carbono, periodistas medioambientales, jefes de empresas de energías renovables. Pero esto es solo la punta del iceberg. Muchos cientos de miles de puestos de trabajo en todo el mundo dependen ahora de la crisis climática. Empieza a construir esta enorme población cuyo trabajo es gestionar la crisis. Y también explícitamente asegurarse de que la gente está alarmada por la crisis, porque toda esta industria depende de la existencia de la crisis. Pero ahí radica la única gran amenaza para esta industria, de varios billones de dólares. Todos los puestos de trabajo, toda la financiación son totalmente dependientes de que haya una crisis climática. Si el CO2 no tiene los enormes impactos negativos que se afirmaba que tenía originalmente, ¿cómo vamos a mantener el negocio? ¿Cómo justificamos nuestra existencia si el cambio climático no es esta amenaza existencial que dijimos que era durante las últimas 4 décadas? La gente como yo, nuestras carreras dependen de la financiación de la investigación climática. Eso es todo lo que he estado haciendo casi toda mi carrera. Esto es lo que los otros climatólogos están haciendo con toda su carrera. No quieren que esto termine. Si la NASA dijera, el calentamiento global no es un problema, ¿qué pasa si desaparece su financiación, verdad? Por ello no pueden decirlo. Es decir, tiene el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Si ellos dicen que el clima y no tendrían razón para existir. El IPCC tiene el instinto de preservación para demostrar que el cambio climático es una amenaza global. De lo contrario, no hay razón para que estén recogiendo el dinero y haciendo el trabajo en primer lugar. No son solo ahora miles de millones, sino que hay billones de dólares en juego. Hay una enorme cantidad de dinero en juego. Se trata de una gran estafa de dinero. El sustento de mucha gente depende de ello. No van a renunciar. Si de repente la noción se convierte en evidente de que esto no constituye un problema, vas a ver eso como una amenaza existencial. Los científicos que estudiaban las causas naturales del cambio climático empezaron a ser vistos con recelo, como descubrieron 2 astrofísicos de Harvard. ¿Cuánto cambia el Sol? ¿Y cómo cambia? ¿Y por qué cambia? Y luego ni siquiera queríamos entrar en el registro de temperatura y este asunto del clima. Inmediatamente ellos vinieron a por nosotros porque cuando empezamos a estimar que el Sol cambió de forma bastante significativa en términos de efecto climático, inmediatamente nos atacaron ahí. ¿Por qué no estábamos siguiendo la narrativa? Porque ellos necesitan el CO2, que sea el único factor dominante. Cuando intentamos decir que solo estamos investigando el trasfondo de la débil variabilidad natural, la respuesta sería: no podemos permitirnos cambios naturales. Como efecto tenía que ser causado por el hombre. Y algo de eso se dijo directamente, pero la mayor parte fue de forma indirecta. Su financiación para este tipo de proyectos será eliminada. Este tipo de proyecto no va a ninguna parte. Para entonces, cualquier investigación que contradijera la narrativa de que el calentamiento global era un problema grave no iba a ser financiada. Los editores de revistas académicas fueron presionados para que no aceptaran artículos que se consideraban escépticos sobre la crisis climática. No publicaremos nada que cuestione esto. Es decir, no es algo subrepticio.
Los científicos que se atrevieron a señalarlo en público, que no había caos climático, empezaron a ser marginados y rechazados. Si una persona científicamente cualificada se levanta y dice: no vemos una tendencia al alza en los datos sobre los tifones del Pacífico, bueno, de repente pierden posición para abordar el tema de los tifones del Pacífico, no porque lo que dijeron estaba mal, sino porque el mensaje era erróneo. Pueden marginar cualquier tipo de crítica a la narrativa, diciendo: usted no está cualificado para hablar de esto, porque usted no apoya la narrativa. Eso es. Y entonces, después de haber marginado que no apoya la narrativa, pueden darse la vuelta y decir: bueno, todos los que cuentan apoyan la narrativa, así que deben tener razón. Los periodistas medioambientales ignoraron a los escépticos y en su lugar ofrecieron titulares a cualquiera dispuesto a hacer las más escandalosas afirmaciones y predicciones sobre un apocalipsis climático. Ha llegado a un punto donde ya no tiene nada que ver con la ciencia. No importa si tu alarmista predicción no se cumple. Todavía mantienes tu estatus de experto. Y los medios de comunicación siguen viniendo a pedirte tu opinión, a pesar de que estabas terriblemente equivocado en tus predicciones. Pero el consenso sobre el clima no solo se impone por aquello de la industria del clima. Para explicar el amplio atractivo de la alarma climática, debemos mirar a la política detrás del clima. Los políticos y el clima. Desde el principio el clima fue un atemorizamiento político, procedía del movimiento ecologista, el enemigo jurado del capitalismo industrial del libre mercado. Por fin los tenemos. Podemos afirmar que es el libre mercado quien está destruyendo el planeta y necesitamos un gran gobierno que nos salve. Se dice que el problema climático proviene de las acciones irresponsables de individuos codiciosos y descuidados, que tienen demasiados hijos y conducen demasiado, y consumen demasiados productos, inducidos por las corporaciones capitalistas que complacen sus caprichos. La solución es que el gobierno tenga mayor poder para regular las compañías privadas, pero también para orientar y remodelar la vida y los hábitos de los individuos. La agenda política se ha extendido a microgestionar la vida de todos, hasta el más mínimo detalle. ¿Qué tipo de hornillo puedes usar? ¿Qué tipo de calefacción vas a usar? ¿A cuánto puedes poner el termostato? ¿Por dónde puedes conducir? ¿Qué tipo de coche no puedes tener? Según los planificadores, no vamos a tener motores de combustión interna. Todas estas cosas requieren que el gobierno se involucre, ¿verdad? Porque el gobierno tiene que forzar cambios en el público. Si dependiera del público, no estaríamos comprando vehículos eléctricos, porque ya sabes, son poco prácticos. El apoyo a la alarma climática es ahora prácticamente sinónimo con el desdén por el capitalismo de libre mercado y un anhelo de un gobierno más grande. Son progresistas contra conservadores en los Estados Unidos, y hablando en términos generales, los progresistas están preocupados de que estemos destruyendo el planeta. Y también están, por supuesto, a favor de un gobierno mundial. Y luego los conservadores están en el otro extremo del espectro, donde muchos de ellos no creen que estemos destruyendo el planeta, y ellos no quieren que el gobierno se involucre en nuestras vidas personales. Defender de boquilla la alarma climática se ha convertido en algo casi universal entre aquellos que dependen del gobierno para su sustento. Esto incluye a aquellos en centros de educación artística y científicos financiados con fondos públicos. Tony Heller recuerda su época a los laboradores de Los Álamos. Todo el condado de Los Álamos se mantuvo en marcha por dinero del gobierno y teníamos los ingresos más altos del estado. Así que, naturalmente, la gente que vivía en Los Álamos apoyaban al gran gobierno, porque de ahí provenía su sustento. De ahí venían sus buenas escuelas. Todo lo bueno de Los Álamos venía del gobierno. Así que, por supuesto, todos ellos eran creyentes del gran gobierno. Entre los intelectuales occidentales, en su mayoría financiados con fondos públicos, el apoyo a un mayor gasto público y la regulación es casi un distintivo moral. En estos círculos, cuestionar la alarma climática es socialmente inaceptable. Ser un escéptico climático es tabú. Alguien que va en contra realmente se encuentra con mucha ira y vitriolo. Y ya sabes, te llaman negacionista, el negacionista de la ciencia, el hereje. Tus colegas no se asocian más contigo, ya no te invitan a conferencias. Tus estudiantes pueden abandonarte. Todo esto es realmente terrible.
Los profesores Eric Svelman y Nir Savir describen lo que ocurrió cuando publicaron sus resultados sobre los efectos climáticos de la actividad solar. Fue como si todo el infierno se hubiera desatado a causa de este trabajo. Yo no tenía ni idea de que las cosas llegarían a donde lo hicieron. Y cambió mi vida por completo. Una vez que dijimos eso, a la gente no le gustó oírlo. Y nos convertimos en personas non gratas. Quiero decir, tengo tantos casos de personas que han hecho cosas realmente horribles cuando he solicitado un puesto de trabajo. Un grupo de científicos escribieron a la universidad diciendo que no deberían contratarme. Y esa es una historia típica, desafortunadamente. Si no estás de acuerdo con la norma polémica, te conviertes en un paria. Eres rechazado como si tuvieras lepra. Para la profesora Sally Baliunas, los ataques personales llegaron a ser demasiado. Me retiré antes de tiempo. Y mi familia dijo que debería haberme jubilado incluso antes. Años antes, así que se dieron cuenta del precio que tuve que pagar. Les pasó factura a ellos y a mí. El doctor Matthew Wilecki era un profesor ayudante de geología en la Universidad de Alabama, cuando decidió hablar sobre el atemorizamiento del cambio climático. Como resultado de la fuerte reacción en su contra, decidió dejar la enseñanza. Hablar alto sobre el cambio climático de manera algo escéptica fue esencialmente el suicidio de mi carrera, absolutamente. No había manera posible de que yo publicara en muchas de las principales revistas en las que yo estaba obligado a publicar. Esencialmente me había aislado de muchas de las instituciones financiadoras. Esta es una de las razones por las que se puede construir un consenso en una comunidad. Es porque cualquiera que sea escéptico de dicho consenso esencialmente es expulsado de la comunidad. Hablar científicamente en contra del consenso, yo diría que es una forma de acabar con su carrera para las personas que están en la etapa inicial. Si tuviese 30 años y estuviese en una universidad intentando desarrollar una carrera, yo mantendría la boca cerrada. Y de hecho me esforcé en mantener mi boca cerrada cuando era más joven. Sabía que el clima era una tontería, pero tenía un poquito de cuidado. Si un joven se cuestiona esto, no puede ponerlo en una propuesta de proyecto. La propuesta sería rechazada. Y no podría publicar de forma efectiva, porque los que controlan lo rechazarían y así acabaría su carrera. Tienes que participar de la historia del calentamiento global. Si no lo haces, te van a cortar, perderás la financiación, arruinarán tu carrera, vas a ser destrozado por la comunidad. Serás despreciado por tus compañeros de trabajo. El llamado consenso del clima se ha convertido en un arma, una forma de abuso, intimidación y censura, utilizada contra aquellos que se niegan a aceptarlo. Es una herramienta que la gente usa para apalear a sus oponentes y a los escépticos, y para atacar su forma de ser. Según sus críticos, lejos de ser científico, el militante e intolerante consenso climático representa un ataque devastador contra la libre investigación científica. Veo mi trabajo como un científico como simplemente exponer los hechos y dejar que la gente decida lo que quieran hacer. Cuando no se puede hablar sobre los hechos, todo se corrompe. Si cierras la puerta a la idea, si dices que no se puede estudiar, si no se te permite tener esa idea, es que has abandonado el mundo de la ciencia. No creo que los climatólogos se retracten nunca de su afirmación de que el aumento de CO2 es lo que controla el sistema climático actual. No creo que nunca se echen atrás sobre eso, no importa cuál sea la evidencia. Está claro que ahora es un culto y completamente divorciado de la ciencia. Pero el aparentemente imparable atemorizamiento climático no solo representa un ataque a la ciencia, está empezando a dar forma para nosotros un nuevo tipo de sociedad. Clima contra libertad. A los ecologistas les gusta hacerse pasar por antisistema,
Pero sus demandas son bien recibidas y piadosamente diseminadas por el rey Carlos, el arzobispo de Canterbury, por la BBC, la ONU, la UE, por los jefes de gobierno, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. De hecho, por toda la clase dirigente financiada por el Estado. El calentamiento global es como el problema perfecto en el que un gobierno puede implicarse para hacer crecer su influencia. Es una maravillosa forma de aumentar el poder del gobierno, y si hay una amenaza existencial ahí fuera, que es mundial, bueno, necesita un gobierno mundial poderoso, ya sabes, para hacerle frente. Si eres un activista climático, de hecho, estás dando una enorme validación a que el gobierno dirija nuestras vidas. Muchos ambientalistas, la mayoría de los ambientalistas, todos los ambientalistas que se consideran a sí mismos una alternativa radical progresista, están de hecho simplemente reforzando los mantras y los principales argumentos de toda la clase dirigente. Las demandas al gobierno significan que el gobierno de pronto adquiere la autoridad para interferir en cada rincón de nuestras vidas y cómo las vivimos. Todo tiene una narrativa del clima unida a ello. Cuando consumes, ¿dónde gastas tu dinero? ¿Cuánto viajas? ¿Con quién te relacionas? ¿Qué tipo de comida comes? Si comes carne, todo tiene algún tipo de aspecto que puede ser controlado con una lente climática. Supongamos que hace 20 años alguien hubiera tenido la idea de que realmente me gustaría prohibir la energía barata. Realmente me gustaría controlar la compra de electrodomésticos de todo. Realmente me gustaría decirle a todo el mundo dónde pueden ir y básicamente me gustaría tener un control dictatorial sobre todo. Bueno, eso no iba a funcionar, no. Todo el mundo pensaría que estás loco y te ignoraría. Pero avanzamos 20 años y eso es lo que está pasando. El estamento con financiación pública en Occidente es tan grande y poderoso que es capaz de imponer y hacer cumplir el consenso oficial sobre el clima, a través del control de escuelas, universidades, el gobierno y gran parte de los medios de comunicación. Las emisoras estatales como la BBC excluyen a los escépticos del clima. Organismos reguladores prohíben a las emisoras privadas el difundir opiniones escépticas, amenazándolas con revocar sus licencias de radiodifusión. Lo que normalmente ocurre en una emergencia es que todas formas normales de transparencia y democracia tienen que ser suprimidas. Porque, ¿de qué otra manera hacer frente a esa emergencia? Nos enfrentamos a una situación no muy diferente a los encierros, donde básicamente todas las formas normales de comportamiento, las formas normales de comunicación social y las formas normales de democracia están esencialmente descartadas. Los activistas están incluso pidiendo que se criminalice cualquier escepticismo. En ciertos trabajos y profesiones ahora es peligroso expresar desacuerdo sobre el clima. No es de extrañar que la gente que es más escéptica se lo piense dos veces antes de expresar sus dudas, porque podrían arriesgar sus carreras, podrían arriesgar sus negocios, podrían arriesgarse a ser despedidos. Si eres un profesional de cualquier tipo en ciencia, derecho o medicina, si perteneces a una asociación profesional o estás en una universidad, puedes ser despedido por decir lo que crees. La consecuencia es un régimen autoritario de censura que tiene que controlar cada movimiento, cada palabra, todo lo que quieras hacer. Porque todo lo que haces es un riesgo potencial para la supervivencia de la humanidad. El clima contra la gente. Los manifestantes contra el cambio climático condenan el capitalismo, pero en sus mítines anticapitalistas es difícil ver a alguien que parezca un trabajador, como un estibador, un conductor de grúa, un trabajador del acero, un esteticista o un camionero. Parece que los trabajadores están totalmente ausentes de estas manifestaciones, y por muy buenas razones. Los alarmistas climáticos de hoy se quejan no de que el capitalismo no esté produciendo lo suficiente, sino de que está produciendo demasiado. El sistema capitalista moderno ha conducido a la prosperidad. Cada vez más gente tiene cada vez más cosas. El anticapitalismo moderno en la actualidad es una crítica al capitalismo que nos da demasiado. Piensan que el problema con el capitalismo ahora es en realidad que está dando demasiada recompensa en masa a los trabajadores ordinarios. Y lo que quieren, en vez de eso, y esto a menudo realidad, es un estilo de vida
mucho más austero, simple, en el que el consumo de masa, las opciones de consumo de la gran mayoría de la población, estén controladas o incluso prohibidas. Tienes que consumir menos, tienes que ir menos de vacaciones, tienes que conducir menos, tienes que comer menos, etc. Parece que lo que molesta a muchos ambientalistas no es el fracaso, sino más bien el éxito del capitalismo, en producir una abundancia de bienes asequibles para las masas. La gente común trabajadora, por una vez. Hemos llegado a un punto en la historia, al menos en el mundo occidental, donde la fabricación masiva les ha permitido ropa barata, comida barata, muebles baratos. Por lo tanto, se produce un choque cuando los ambientalistas acomodados expresan su desdén por el consumo masivo. La gente que va en esos grandes, enormes cruceros son miles. ¿Qué están haciendo? ¡Oh, Dios mío! Toda esa línea de cruceros arruinando Venecia, ya sabes, arruinando todos nuestros hermosos lugares. Son nuestros, no, espera, ¿para qué van allí? Lo que tiene aquí es un clásico ejemplo de hipocresía de clase y egoísmo, disfrazado de interés público. Podríamos tomarnos mucho más en serio a este tipo de socialistas verdes si vivieran fuera de la red, recortaran su propio consumo al mínimo y nunca volaran. En su lugar, se habla constantemente de cómo el consumo humano está destruyendo el planeta, mientras la gente que da todos estos discursos no muestra absolutamente ninguna señal de reducir el suyo. Lo que los ambientalistas llaman de crecimiento se está logrando mediante la destrucción de nuestros sistemas convencionales de energía y transporte y la introducción forzosa de costosas y poco fiables alternativas. Esto ya está teniendo el efecto deseado en la fabricación industrial, que está sufriendo bajo la carga de impuestos verdes punitivos y regulaciones y precios más altos de la energía. A la gente detrás de la alarma climática le importa un bledo la fabricación. No tienen nada que ver con eso, no conocen a gente que trabaja en la industria, cuyos trabajos y vidas dependen de ello. No le entusiasma la industria o el progreso industrial. Quieren explícitamente cerrarla. El clima frente a los pobres. Kisi, Kenia, África Oriental. Según muchos destacados ambientalistas, los más pobres del mundo no deberían aspirar al estilo de vida de las personas del primer mundo. El planeta no lo soportará. Grace Nyakenanda es uno de los muchos africanos que no tienen electricidad o gas para cocinar o calentar sus hogares. El humo interior resultante de la quema de madera y estiércol seco es la forma de contaminación más mortífera del mundo. Para millones de personas es la causa de enfermedades pulmonares, ceguera y muerte prematura. Si continúa así me quedaré ciega y mis hijos son todavía pequeños. ¿Quién los alimentará? Me preocupa, pero ¿qué puedo hacer? África no solo necesita electricidad barata y fiable. La productividad agrícola aquí es increíblemente baja. Aumentarla requiere combustibles fósiles para hacer fertilizantes e impulsar tractores y otra maquinaria agrícola. Husper Machogu es agricultor. Todos y cada uno de los africanos quieren el desarrollo y aumentar y mejorar la agricultura. Es una de las formas más fáciles de hacerlo. La agricultura está totalmente ligada a los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles que las naciones occidentales están diciendo que no deberíamos tener acceso a ellos. Alrededor de un tercio de la comida producida en África se estropea antes de llegar a la boca de los consumidores. Para evitar este terrible desperdicio, África necesita envases de plástico, camiones refrigerados y buenas carreteras. A todo ello se oponen los ambientalistas occidentales. Todo viene con el desarrollo industrial. Todo depende de la energía asequible de los combustibles fósiles. La diarrea por beber agua sucia sigue matando a cientos de miles de niños africanos. Pero el agua limpia requiere grandes plantas industriales, de purificación de agua y una moderna red de suministro. Y esto solo puede venir de la mano de una energía barata. Creo que es bastante obvio que Occidente tiene de bueno lo que tiene gracias a los combustibles fósiles. Cuando dicen que África no necesita combustibles fósiles, pienso, no creo que ellos quieran lo mejor para nosotros. No quieren que nos desarrollemos y eso significa que sigamos pasando hambre, que sigamos siendo pobres. La mayoría de la gente no sabe lo que es el cambio climático, no les importa, solo quieren comida en su mesa.
Quieren vencer la pobreza y quieren vencer al hambre. Necesitan dinero para mejorar sus vidas. Quieren prosperar. Eso es todo. Cuando usan las palabras desarrollo sostenible, están hablando de que no haya desarrollo. Exactamente lo que quiero decir es que, ya sabes, un desarrollo sostenible significa no usar demasiada energía, no utilizar demasiado carbono, ya sabes, cero neto. La idea es que no debería utilizar demasiados recursos. El hecho es que no deberías producir suficientes bienes de consumo porque el consumo es malo. Así que al final la idea del desarrollo se tira por la ventana. Las verdes piensan que los africanos no deberían usar nunca sus recursos como los europeos. Norteamericanos, canadienses o australianos han utilizado ya lo suyo. También están a favor de impuestos punitivos fronterizos sobre cualquier país africano que quiera exportar sus productos a Europa. Así que eso resume la despiadada, ética y depravada Agenda Verde. Pero los alarmistas climáticos tienen un problema. Muchos países en África y Asia están simplemente ignorando las demandas de los ambientalistas, de los gobiernos occidentales y agencias internacionales. Se estima que la China comunista está construyendo una media de 2 nuevas centrales eléctricas de carbón a la semana. China utiliza ahora más carbón que todo el resto del mundo junto. Lo cual es una de las razones por las que toda esta agenda climática se está desmoronando. Porque el resto del mundo no está reduciendo las emisiones. No se está pasando a las renovables. También en Occidente, para muchas personas, el alarmismo climático acaba con su paciencia. La gente corriente no es estúpida. Han visto fallar una y otra vez las ridículas afirmaciones. Lo que esto hace es dejar a la gente con un cinismo profundo y justificado sobre lo que dicen los científicos y sobre lo que dice el gobierno. Para solucionar la crisis climática nos dicen que renunciemos a nuestros coches. Debemos pagar más por el combustible, la calefacción, la ropa, la comida, volar menos, limitar dónde vamos. Este ataque a los viajes de masa, al turismo de masa, al consumo de masa, tiene poco atractivo para las masas. La gente normal empieza a darse cuenta que les va a costar mucho dinero simplemente vivir la vida que llevaban, que quieren seguir llevando. Y tan pronto como eso comenzó a suceder, pude ver a gente en el Reino Unido que había sido previamente indiferente al ambientalismo, de repente pensar, ¿cómo se atreven a hacer eso? ¿Cómo se atreven a tratar de quitarnos lo que consideramos que no son lujos, que son necesidades? Toda la política de sostenibilidad consiste en limitar, en restringir. Se trata de hacer menos, lo que obviamente para la mayoría de la gente es anatema para sus necesidades cotidianas. El hecho de que exista realmente un movimiento ideológico de gente que piensa que la producción en masa barata, ya sea de casa o cualquier otra cosa, es un problema. Es decir, por Dios, no me extraña, la gente se vuelve desdeñosa de la perspectiva ambientalista de un tipo de clase media. Pero eso es literalmente lo que dice la gente. ¿Cómo hacer que la gente deje de comprar cosas baratas en las tiendas? Cuando los manifestantes se subieron a un metro en el East End de Londres, no fueron vitoreados por los trabajadores. Los insultaron, los agredieron, los sacaron a rastras del tren y los trataron con dureza en el andén. Si entraras en un pub frecuentado principalmente por lo que los americanos llaman trabajadores de cuello azul, encontrarás que ser escéptico acerca de la política del cambio climático no hará que te echen. Todo lo contrario, alguien podría invitarte a una copa. Pueden decir que detrás de toda la charla sobre la emergencia climática, la crisis climática, lo que hay en realidad es una animadversión y una hostilidad hacia ellos, su estilo de vida, sus creencias, y un deseo de cambiarlo por la fuerza si es necesario. Políticas punitivas y restrictivas llevadas a cabo tanto en nombre del cambio climático como por el COVID han desatado protestas en Gran Bretaña, Canadá y otros países occidentales. Los políticos y movimientos antisistema están ganando apoyo. Lo que subestimaron fue la furia que pronto encontrarían en la gente corriente. Les dicen, no puedes hacer esto, así que de repente tienes este nuevo movimiento. Muchos trabajadores no son solo escépticos, sino que están realmente enfadados por la alarma climática y todo lo que se deriva de ella.
Hay una sospecha o tal vez la comprensión de que el cambio climático es un miedo inventado, impulsado por el interés particular y el esnobismo cínicamente promovido por un sistema parasitario financiado con fondos públicos, hambriento de cada vez más dinero y poder. Un asalto a la libertad y prosperidad del resto de nosotros.